Que el Señor les bendiga, mis hermanos, bienvenidos a este tiempo. Mi nombre es Dani Cortés y esto es Aprendiendo de Jesús. Hoy vamos a tocar el tema, el juzgar a los demás. ¿Se podrá? Mediante la palabra el Señor nos va a guiar sobre este tema, mis hermanos. Para eso les invito a abrir nuestras Biblias en Mateo 7, versículo 1. Dice así: no juzguéis para que no seáis juzgados. Mis hermanos, cuando nosotros leemos este primer versículo, lógicamente nosotros entendemos de que nosotros no podemos juzgar. Pero si nosotros leemos el contexto de lo que quiere decir esta palabra, el Señor nos va a guiar a qué se refiere con esta parte de la palabra. Si nosotros leemos el siguiente versículo, que es el 2, dice lo siguiente: porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida que medís os será medido. El Señor aquí no nos está diciendo que nosotros no debemos juzgar. El Señor nos está haciendo una advertencia que con la misma actitud que nosotros hagamos, el Señor va a proceder con nosotros, mis hermanos. Si vas a juzgar, justamente, no hay de qué temer. Para introducirnos más sobre la palabra, vámonos a 2 de Crónicas 19, 6 y 7. Dice así: y dijo a los jueces: mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombre, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová vuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Que los escogidos de Dios son llamados a juzgar justamente. Porque si Dios mora en nosotros, a la hora de juzgar, nosotros tenemos que juzgar como lo haría Dios. Justamente, el Señor no recibe cohecho, el Señor no hace acepción de personas. Si nosotros vamos a juzgar, el Señor nos llama a juzgar como Él lo haría, sin mirar a quién, sin dejarnos llevar por el conocimiento de que es un amigo o es un familiar, sino a impartir justicia como Él lo haría. En Lucas 12, desde el 54 al 57, dice así, mis hermanos: decía también a la multitud: cuando veis que la nube que sale del poniente, cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís: agua viene. Y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís: hará calor, y lo hace. Hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Mis hermanos, el Señor nos llama a que nosotros no seamos hipócritas. Lo que es justo, y nosotros lo sabemos, debemos impartir justicia, mis hermanos, ser justos a la hora de juzgar. Nosotros, el Señor nos ha dado ese discernimiento para saber lo que es bueno y lo que es malo. No seamos hipócritas. Cuando nosotros sabemos de que algo está mal, nosotros tenemos que justamente, mis hermanos, llamar la atención o llamar de una forma de hacer un juicio justo a lo que está aconteciendo. No hacernos de la vista gorda y no decir: yo no juzgo, el Señor lo va a hacer. El Señor nos llama a nosotros a ser justos, a juzgar con justicia, no ser hipócritas. Nosotros podemos ver cuando algo está bien y algo está mal. El Señor nos llama a que nosotros no seamos hipócritas. Si algo está mal, nosotros tenemos que juzgarlo con santo juicio. Así dice el Señor. A la hora de nosotros saber algo que está mal y nosotros no impartir justicia, nos está haciendo hipócritas. Nos estamos haciendo hipócritas. Si algo está mal y a nosotros nos consta eso, nosotros debemos impartir justicia y decir: esto está mal, hermano, esto está mal. No quedarnos callados, eso sería ser hipócritas. Así dice la palabra, mis hermanos. En Juan 7:24, mis hermanos, dice: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Mis hermanos, el Señor nos dice que nosotros no juzguemos según la carne, sino con un santo juicio. ¿Qué significa eso, mis hermanos? Que a nosotros no nos tiene que llamar la carne a la hora de nosotros entablar un juicio, a la hora de nosotros tal vez juzgar algo que está mal en nuestra familia, que no nos pese más mi hermano, mi hermana, mi hijo, mi prima, mi sobrino. No, tiene que haber justicia, tiene que haber equidad para todos, mis hermanos. Y mucho más si nosotros estamos al frente de una congregación. No nos debe pesar más el hecho de que un servidor sea familiar de nosotros o no, sino impartir justicia. Si nosotros hacemos como el Señor dice, vamos a ser bendecidos. De lo contrario, nosotros vamos a ser reprendidos. Eso se llama hacer un santo juicio. Que a nosotros no nos pese más la carne, que no nos pese más el familiar, sino que nos debe pesar más el santo juicio que Dios nos ha llamado a hacer.
No juzguéis según las apariencias, sino con justo juicio, mis hermanos. No nos está diciendo que nosotros no debemos impartir justicia, sino que debemos hacerlo con justicia. Hebreos 13:4 dice: honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿Qué está diciendo aquí, mis hermanos? Que a los que están afuera, que a los adúlteros, a los pecadores, a los que no quieren recibir palabra del Señor, a eso los va a juzgar Dios. Y a eso nosotros no debemos juzgar. A ellos son los que nosotros, el Señor nos dice que nosotros no debemos juzgar. Pero a nuestros hermanos, los que están adentro, a ellos sí podemos juzgar, mis hermanos, pero con santo juicio. En 1 Corintios 6, del 1 al 6, nos va a dar más claridad sobre esto, mis hermanos. Dice: ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Si entre hermanos hay algún problema, dice, ¿osa uno ir a pedir ayuda a los de afuera en vez de acudir a la iglesia, a los que están al frente de la iglesia? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Nos pregunta el Señor. ¿Acaso ustedes no pueden juzgar las cosas tan pequeñas? ¿Son indignos de juzgar? Si ustedes van a juzgar al mundo y a los ángeles, ¿no pueden juzgar cosas pequeñas?, dice el Señor. ¿Sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Y cuántos más las cosas de esta vida? Escuchen, mis hermanos. Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros los digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, está preguntando el Señor, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Mis hermanos, cuando hay algo que no está bien dentro de la congregación, dentro de los hermanos en Cristo, el Señor aquí nos dice que debemos buscar nosotros el santo juicio con los líderes de la iglesia, con los que están al frente, para que ellos emitan un santo juicio, porque ellos tienen el temor de Dios y no van a hacer acepción de personas. Claro, si la persona es puesta por Dios y tiene el temor de Dios dentro de él, si no le pesa más la carne, pero si le pesa más la carne, este varón lógicamente no va a hacer un santo juicio y se va a abstener de hacer juicio porque su carne le va a pesar más. Entonces, los que estamos dirigidos por Dios somos llamados a tomar decisiones cuando hay algún inconveniente entre hermanos, a remitir un juicio, mis hermanos. Así dice. En Zacarías 7:9 nos dice, veamos lo que nos dice en el Antiguo Testamento sobre esto, mis hermanos. Dice: así habló Jehová de los ejércitos, diciendo, juzgad conforme a la verdad, y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. En el Antiguo Testamento nos dice eso, mis hermanos. Y en el Nuevo, en Juan 7:24 también, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento nos habla y nos da la potestad, hermanos, de juzgar dentro de la congregación, dentro de nuestros hermanos en Cristo, pero un santo juicio. Pero a los de afuera, a ellos sí nosotros no tenemos que juzgarlos, mis hermanos. Yo recuerdo hace algún tiempo, pues cuando recién fui nombrado pastor de jóvenes, estaba exhortando a un joven que había hecho algo malo. Y otro joven, pues, me mandó este versículo: no juzguéis para no ser juzgados. Lógicamente, él estaba pasando por la misma situación, pues no tenía un buen comportamiento con los padres, era un poco desordenado en su vida, faltaba el respeto. Entonces, este tipo de cosas lo conllevó a apoyar a este otro joven. Y el Señor me llevó a profundizar sobre esto, si podemos juzgar o no podemos juzgar. Y el Señor me dio la respuesta mediante la palabra. Sí podemos juzgar entre hermanos, entre congregación, pero en santo juicio. Pero a los de afuera, a los que no quieren saber del Señor, a ellos el Señor nos dice que nosotros no debemos juzgarlo. ¿Por qué? En 1 Corintios 5, 12 y 13 dice, Pablo exhortaba a los corintios diciendo así: porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están afuera, Dios juzgará. Mis hermanos, aquí Pablo hablaba claramente que los líderes de la iglesia, los que están encargados de llevar el ministerio de Dios, son los encargados de impartir justicia al pueblo de Dios. Pero a los del mundo, a los de afuera, eso los juzgará Dios.
Entonces, mis hermanos, cuando hay una desaveniencia, cuando hay algo que no está bien dentro de la congregación y surge algún inconveniente, algún problema, somos llamados, mis hermanos, a buscar esa ayuda de parte de Dios, sobre todo con los que están al frente de la congregación, para que emitan un santo juicio, mis hermanos. Pero a los de afuera, a ellos sí nosotros no podemos juzgar. El Señor nos ha hablado mediante su palabra, mis hermanos, que nosotros sí podemos hacer aquellas cosas pequeñas, las de la tierra, las de impartir justicia entre hermanos. Sí podemos hacerlo, mis hermanos. A los de afuera, a ellos no podemos juzgarlos, a ellos los juzgará Dios, mis hermanos. Que esta palabra, mis hermanos, haya caído en buena tierra y dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.